Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Playing. Bienvenidos seáis todos y todas al primer vídeo que vamos a subir de Genesis parte 1. También os digo, chicos, llego hoy de vacaciones y me toca ponerme las pilas a subir todo, y es que claro, no habéis tenido nada de info porque no estaba en casa, con lo cual pues hay que ver un sinfín y un montón de cosas. Ha habido polémicas, ha habido un montón de cosas. Hoy no sé si me dará tiempo a subir 3 vídeos diarios, sino mañana, ¿vale? Subiré 3. Quiero deciros que paciencia, ¿vale? Paciencia. No voy a subir todo deprisa y corriendo, hay muchas cosas que ver, con lo cual vamos a ir despacito y con buena letra, ¿vale? Tampoco me quiero saturar yo hoy, estoy ultra mega hiper cansado del viaje, con lo cual si hoy tenéis 2 vídeos yo creo que nadie se va a morir porque mañana suba más cosas. No, porque yo mi plan es subir 3 vídeos diarios, pero siempre y cuando me dé tiempo. Si no, pues 2 vídeos diarios yo creo que está bien. Y creo que todo el mundo tendrá empatía y dirá: Playing, pobrecito, que viene de vacaciones, viene ultra cansado, que ha estado trabajando duro y arduamente. Hombre, llegar hoy y ponerme a grabar con todo el calor que está haciendo, la verdad que ya podéis dejar un pedazo de like. Si no, cojo las maletas y me voy a las Maldivas. Dicho esto, vamos a ver la primera criatura que han añadido. Vamos a empezar por la gratuita, ¿vale? Vamos a empezar por el Paleoctopus, que lo tengo justo aquí enfrente mía, y mirad qué cosa más potente y más guapa. Este sería el alfa, ¿vale? Con lo cual ahora os lo enseñaré, pero primero vamos con el pulpito, que sería este de aquí, que es el Paleoctopus. Yo voy a Paleoctopus porque quiero, ¿no? Este sería el Paleoctopus, mirad qué bonito es, qué hojazos tiene, qué hojazos tiene el pulpa feira, Qué hojazos tiene el pulpa feira, La verdad que es muy bonito, no sé cuán útil va a ser. Esto es un primer vistazo, voy a aclarar. Esto no es viendo todas y cada una de las habilidades, pero esto no es como tamear, que iré trayendo pues a lo largo de los próximos días, ¿vale? O mañana o pasado, cuando me dé tiempo a hacerlo, los tendréis, no os preocupéis, porque ya os digo, es que hay un montón de cosas que ver, hay un montón de cosas que hacer. Todo esto del bioma marino de Genesis parte 1 pues es extremadamente grande, con lo cual ya haré un vídeo viendo todo el mapa y hay muchas cosas que hay que hacer, ¿no? Por cierto, sé que va a ser muy chapa, sí, lo voy a dejar claro ya. Sé que está lo de Dragontopía, ¿vale? Yo creo que vamos a optar primero por ver todo lo de Genesis parte 1 y Bob's True Tales, ¿vale? Y luego vamos a ver todo lo de Dragontopía. O no sé si queréis que haga un mix entre Genesis parte 1, Bob's True Tales y subir también lo de Dragontopía. Si queréis que haga un mix, dejádmelo por los comentarios. Y si queréis que primero veamos Genesis parte 1 y Bob's True Tales, pues también dejádmelo en los comentarios, ¿vale? La verdad que en sí la criatura, a priori, a primera vista, me parece que está bastante bonita. O sea, me gustan los colores, tienen buena colorización, es bastante dominante, no sé, te choca verlo a los ojos, ¿no? O sea, te choca verlo. Mirad qué bestia más descomunal, Guau, qué cosa más bonita de criatura, Qué cosa más bonita de criatura. Todo el mundo está pensando que Playing, ¿esta criatura es de pago? No, no es de pago, ¿vale? Esta criatura es gratuita. Luego más tarde pues tendréis las de pago, ¿vale? Tanto el Tidepap como el loro, que yo me he llevado una sorpresa diciendo que el loro es de pago. Madre mía, cómo le está poniendo a caldo Studio Wildcard, ¿Cómo estáis poniendo a caldo Studio Wildcard? Con razón, ya haré un vídeo también hablando sobre todo lo que está pasando, porque me parece una ida de olla, o sea, de verdad lo digo, o sea, no sé qué ha pasado, o sea, no culpéis a Studio Wildcard, por favor, os lo pido. Ellos son unos mandados, la culpa viene de arriba de Snail Games, ¿vale? O sea, yo quiero dejar claro eso. Sé que obviamente la cara visible es Studio Wildcard, pero no es Lee Chains tampoco, porque tampoco es su culpa, digamos. O sea, la culpa es del editor, que es Snail Games, que son lo que controla la marioneta, ¿no? Por así decirlo. O sea, la mano es Snail Games, la marioneta pues es Studio Wildcard y nosotros los consumidores, ¿no? Con lo cual, pues bueno, también os digo, o sea, no os gastéis el dinero todavía, o sea, lo voy a dejar claro desde ya. Sé que me voy a poner muy pesado, o sea, vengo muy hablador porque tenía ganas ya de estar aquí con vosotros, pero deciros eso, no os gastéis el dinero ahora, ¿vale? Esperad a que subamos vídeos todos los creadores de contenido, ya, y valoráis o no el comprarlo o no, si tenéis y disponéis del dinero, ¿vale? Yo de momento Dragontopía lo dejaré a un lado, ¿vale? Lo dejaré a un lado de momento porque todavía no voy a subir nada de Dragontopía, con lo cual pues ya lo veremos lo de Dragontopía y veremos si merece la pena o no merece la pena. Yo os dije con los Colony que a priori a una criatura ahora mismo pagar $30 no merece la pena, con lo cual ya abordaremos ese tema en su correspondiente vídeo, ¿vale? No os preocupéis. Vamos a ver a la estrella, al Paleoctopus. Me he fijado que este es el Mega Paleoctopus, que es el alfa, que hay nuevo alfa.
en el mundo de Ark, ¿no? La verdad que es imponente, ¿no? Es muy grande, muy cabezón, parece Megamind, ¿no? Es más grande que vuestra cabeza. O sea, yo creo que tiene vuestro cabezón, gente. Tiene vuestro cabezón. Es broma, es broma. Pero la verdad que es bonito el Alpha Paleoctopus. O sea, no sé nada de la criatura, o sea, ya os digo. He estado desconectado totalmente de Ark, de internet, de todo. O sea, no sé nada. O sea, estoy al corriente de todo lo que ha pasado, pero ya daré mi opinión, mi veredicto. Porque, a ver, mi veredicto ya sabéis que no va a ser bueno. O sea, yo ya sabéis que cuando pongo a caldo a Estudio Walker lo pongo a caldo y cuando hay que aplaudirles se aplaude. O sea, a mí no se me caen los anillos como a otro creador de contenido. Ya lo sabéis, yo soy neutral. Me pongo en el punto de vista del consumidor porque yo también soy un consumidor. Pero eso, ¿vale? Vamos a pillar a este de aquí. Me gusta el azulito. ¿A qué nivel se aprende la montura del Paleoctopus Play-in? Pues se aprende a nivel... ¿Dónde están los engramas? Es esto, ¿no? Se aprende a nivel Palaeoctopus. Nivel 65. Criatura orientada al mid-game, parece, ¿no? Nos pediría 150 de fibra, 50 lingotes de metal, 20 de quitina barra queratina, 275 de piel y 75 de maderita. Aquí lo tenemos, se craftea en el Smithy, para que no lo sepa. Yo ya tengo la mía aquí, saqué otro Paleoctopus. Si sois unos curiosos y queréis ver los colores que me han salido, pues... Uy, este me gusta incluso más, ¿eh? Uy, este con los colores así como medio de españita. Uy, este. Ven para acá, compañero, que voy a montarte a ti. Mirad, os voy a dejar también el comando en la descripción, ¿vale? El comando de la criatura os voy a dejar tanto el comando del alfa, que de hecho con ese comando me ha salido tameado, ¿vale? Tened cuidado que puede aparecer sin tamear, pero si ponéis el comando que os voy a dejar en la descripción, sale tameado. También os voy a dejar el comando del Paleoctopus en la descripción, ¿vale? No os preocupéis, el cómo tamear llegará en los próximos días, ¿vale? No os preocupéis. Nivel, lo spawneo creo que nivel 150, nivel 225 pues tendría 12.600 de vida, que yo creo que está bastante aceptable, bastante tanque, ¿no? De estamina también está bastante bien. Luego de peso también tiene muy buen peso y también tiene un buen daño melee que ahora veremos y probaremos con algún dodo, algún parasaur que sea nuestro punching ball, ¿no? Por cierto, también haré un vídeo explícitamente tanto del árbol de habilidades de Tides of Fortune y también de Dragontopia, ¿vale? Que lo de esto tiene tela. Más les vale cambiar esto porque se está echando la gente encima y con razón. Por cierto, saludad a HLNA, la pesada ha vuelto a sus dominios. Qué pesadilla de mujer, bueno, de robot, ¿no? Qué pesadilla de robot. Vale, clic izquierdo, tendríamos un swipe, ¿vale? Que lo haría con el tentáculo de la izquierda, ¿vale? Pegaría así un golpetazo, ¿vale? Y también un slam. Si yo pego con el de la derecha, pues lo hará con el tentáculo de la derecha, ¿vale? De los dos frontales. Utiliza, creo, para atacar ese ataque principal con los dos frontales, ¿vale? Tentáculo izquierdo, que sería este, y tentáculo derecho, que es este otro, ¿vale? Pegaría, os haría una barrida y también pegaría un golpe en el suelo o en cualquier superficie que nosotros estemos, ¿vale? Supongo que en el agua pues también pegará o no, ahora lo probaremos. Luego también manteniendo, pues podríamos agarrar criaturas similar al Carquinos, ¿vale? A lo que hace el Carquinos, pero ahí pues ya no he agarrado. Y aquí también puede agarrar con los dos tentáculos frontales, que de hecho puedo sacar un par de Parasaurus. Dadme un segundito. Vale, he sacado unos cuantos. Yo agarro. Vale, he agarrado uno y agarro a otro. No he agarrado a otro, ¿verdad? Vale, no he agarrado a otro porque estaba lejos. Ahora sí, ha hecho un backflip el pobre Parasaur, ¿no? Vale, ahí los tenemos. ¿Qué pasa con esto? Pues que los podemos soltar manteniendo el espacio, como lo hace el Carquinos, ¿vale? Luego también seguramente tú puedas asfixiar a la criatura, porque obviamente no tiene sentido que no puedas asfixiar a un Parasaur, ¿no? Yo le engancho, ¿vale? Y con la R pone Suffocate, que yo creo que sería sofocarle, ¿no? Que sería ahogarle, asfixiarle, ¿no? O sea, lo coge con fuerza de ahí del tentáculo y le estamos quitando la vida poco a poco. De hecho, lo podemos mirar con a hueso Spyglass para así ver la prueba fehaciente de lo que estamos haciendo. No, porque no puedo ver. Yo me puedo bajar. Vale, si me bajo, lo desengancha. Vale, si yo pego, pega poquito. ¿Puedo pegar con los dos? No pega con los dos. Estoy dando a la vez y no pega. O sea, no es como el Carquinos, que puede pegar con las dos pinzas. Este solo pega con una. Uy, no me llama bastante la atención esto, ¿eh? Yo pensaba que puede pegar con los dos porque pone clic izquierdo o clic derecho, pero si yo le di a los dos,
no pega con los dos. Esto es algo que no me gusta. O sea, me está diciendo que un pulpo gigante no puede pegar a la vez con dos tentáculos. Me lo está diciendo en serio. O sea, ¿en qué planeta, en pleno 2026, un pulpo no puede atacar con todas sus extremidades? O sea, corregidme si me estoy equivocando, ¿eh? O sea, ¿veis bien que no pueda pegar con los dos, sino que pueda pegar solo con uno? Esto me parece para mí, una cagada. Porque le estás quitando potencia al bicho ya por la cara. O sea, pega 130. No le he subido ningún punto a melee, ¿vale? Pega 130 de normal a nivel 225. El melee que tiene esta criatura, que tiene, os lo digo ahora mismo, tiene 42 puntos en daño melee. O sea, puede también andar hacia atrás, por cierto. Hacia los laterales no. Pero me parece una cagada. Que no puedas pegar con los dos tentáculos hacia adelante me parece surrealista. Cuanto menos, ¿no? O sea, lo podemos enganchar. Ahí está. Pasa que ahí no le voy a ver la vida. Pate, voy. Vale, le puedo pegar incluso enganchado. Vale, lo quiero soltar. Vale, ahí le he visto la vida. Pero, un momento, voy a soltarlo. ¿Qué ha pasado? Uy, 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 lo que ha pasado. Vale, creo que me he clipeado debajo del mapa y le he dado otra vez y he vuelto para arriba. Uy, 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 uy. ¿Han salido bien Génesis parte 1, gente? ¿O ha salido horroroso? Porque esto está siendo un poco lamentable, ¿eh? Vale, tiene ahora mismo 546, ¿vale? Si yo lo engancho. Vale, lo he enganchado. Le sofoco. Le sofoco, ahí está. Claro, le iremos drenando poco a poco la vida. Parece que te lo estás bebiendo, ¿no? Parece que te lo estás bebiendo. A ver, esto para PvP no está mal, porque puedes enganchar a un tío que esté tocándote la pelotilla por al lado de base y le puedes mantener a raya aquí. Claro, supongo que tendrá el minijuego de pegarle hostias al tentáculo y para poder zafarse de él, ¿no? A ver, yo lo voy a soltar ahora. ¿Puedo soltarlo? Vale, no. Vale, le quito la R, un momento. ¿Cuánto de vida tiene? No le ha quitado mucha vida. O sea, le puedo asfixiar, pero no mucho, ¿no? O sea, también yo creo que también escalará un poco. Depende de tu daño melee que tengas, ¿no? Esto lo tengo que mirar bien para ver cómo tamear, porque que si no va a ser un lío esto, ¿vale? Luego, manteniendo el espacio, pues esta criatura puede trepar cualquier tipo de superficie, creo, supongo, ¿vale? A ver, ¿a quitar esto? Sí. Sí, de hecho sí. De hecho puede subir muros erosionados de esta roca, de esta islita del océano de Génesis parte 1, ¿eh? Ojito, cuidado, ¿eh? Ojito, cuidado. Puede escalar cualquier tipo de superficie, ya lo estáis viendo. Cosa que mola. Vale. Y por tierra parece que ya no tiene más, ¿no? A ver, camuflaje con el control. No termina. Yo creo que tener un buen camuflaje, porque no se camufla realmente con el entorno. Pero yo creo que a lo mejor en estado salvaje igual sí lo notas, ¿no? Porque claro, tú te pones el camuflaje. Igual si te quedas quieto, claro, tú lo verás. Pero a lo mejor el enemigo no, ¿no? No sé, es un poco raro. Vamos a entrar en mar. Vamos a entrar en mar abierto. Aunque no vamos a ver ni torta, ¿vale? Y él puede tanto andar, ¿vale? Si yo le aprieto el espacio, pues puede andar por el suelo, ¿vale? Ahí estás viendo. ¿Puedo pillar al Electroforus? Uy, qué pesado, no recordaba yo los Electroforus. Qué pesadilla de bichos. Madre mía. Qué pesadilla de bichos. Es que pega lento y que no puedas pegar con los dos tentáculos me parece surrealista, o sea, tienes al Carquino que tiene dos pinzas funcionales que puede pegar con los dos, pero tienes un pulpo que tiene 800.000 tentáculos. Bueno, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene 8 tentáculos, pero no puede utilizar los dos a la vez. Lógica de esto igual que supongo, ¿no? Lógica. Vale, doy al espacio. Así puede nadar. ¿Veis? Puede nadar. La verdad que está muy chulo. Si yo me meto bajo el agua, si yo mantengo el espacio, hace un super swim. ¡Qué guapo! Esto me encanta. Esto me encanta. Digamos que sería similar a la carga que tiene el Fénix. Corregidme si me estoy equivocando. Porque tú puedes maniobrar todo lo que quieras. Si tú mantienes el espacio, ¿vale? Tú puedes maniobrar lo que a ti te dé la gana. Siempre y cuando, obviamente,
no te consuma toda la skill de abajo, ¿no? Ah, no, no te consume la skill de abajo. Porque tiene el pulso de presión, que sería con la C. A ver. ¡Oh! ¡Qué rico! Sería como un pulso electromagnético, pero no es electromagnético, sino un pulso acuático, ¿no? Que yo creo que stuneará a las criaturas. A ver, no lo he visto. No he visto si las hemos dejado stuneadas. Vamos a esperar un poco. La que se está montando aquí, menudo pitoste. Espero que no se hayan pasado con los megalodones, porque en The Island, cuidado. A ver, yo le voy a dar a la C, ¿vale? Y si no les stuneas, les metes slow durante 3 segundos. O sea, les mermas durante 3 segundos. No está mal para poder zafarte, porque eso, si lo combinamos con el torpedo, ¿vale? Que sería este de aquí, tú te puedes zafar rápidamente de cualquier criatura. O sea, tú te puedes zafar de cualquier criatura rápidamente. Y aparte hacemos daño conforme nosotros pasamos con el torpedo. No hace mucho, o sí hace, porque le quito bastante. 4600, a ver. No le pega mucho. ¿O sí? Vale, porque me sale que no es tameable el megalodón. ¿Qué me he perdido yo de aquí? Megalodón no tameable. Manta no tameable. Yo creo que esto está más bugueado. Creo que esto está más bugueado que bugueadín. A ver, si yo aprieto aquí el camuflaje. Vale, si no estoy posado no puedo hacer el camuflaje. O sea, me tengo que posar aquí para hacer el camuflaje. Y aquí yo creo que nos pondrán aquí que tú estás camuflado de la vista enemiga, ¿no? Incrementa la efectividad a grandes rangos. No está nada mal esto, ¿eh? Por cierto, el Paleoctopus, cada Paleoctopus genera de forma pasiva esta cosa, ¿vale? Que sea tinta prismática. Esta sustancia se puede convertir en tintes, básicamente, ¿no? Según me han dicho, han metido como una especie de cosa en lo del Bob's True Tales para el pulpo, para el tema de los tintes. Otro cagadón histórico. O sea, sacas al Paleoctopus, que es gratis, pero limitas cosas en un paywall, ¿no? Habrá que poner las pilas, yo creo, ¿no? Habrá que impartir cátedra un día más en... Iba a decir en la grieta del invocador, no porque no estamos en el League of Legends, pero... En las arcas, ¿no? Plains eligió hablar en el idioma de la verdad, una vez más, ¿no? Plains eligió hablar en el idioma de la verdad. Pero bueno, o sea, la criatura en sí no está mal, pero lo que a mí me ha disgustado, fijaos lo que os digo, o sea, no me parece que sea una mala criatura. Me parece que está bien, pero le estás limitando muchísimo. O sea, para escautear, yo creo que es una criatura que está muy bien para el PvP. Yo creo que para batallas marinas, yo creo que también está bien por el torpedo, por meter el slow con esto de presión, que solo se puede hacer bajo el agua, ¿vale? Pero lo que le limita mucho, lo que sería la potencia física suya del Paleoctopus, sería no pegar con los dos tentáculos y que haga un pelín más de daño. O sea, no sé en qué momento estoy igual que han dicho, no va a pegar con los dos tentáculos, ¿por qué? O sea, tiene 2, 4, 6, tiene 8 tentáculos. ¿Por qué no va a pegar con los dos frontales? ¿Por qué? Es que no tiene sentido. O sea, pega con uno y luego con otro. O sea, de verdad lo digo. O sea, para mí no tiene ningún tipo de sentido. No sé para vosotros, pero para mí no tiene ningún tipo de sentido. No es por ser hater, es por ser realista. Vale, que seguro por los comentarios me dirán, eres un hater player. No, soy realista. O sea, si vosotros no pensáis que la criatura puede tener un poco de potencial más acerca de pegar con los dos tentáculos y hacer un pelín más de daño, porque ya de por sí, si no le he subido el daño, pega 130. Si no le subo el daño más, igual está muy roto. Vamos a probar. Antes de soltar bilis por la boca, Playings, por favor, voy a meter full daño, ¿vale? Los 75 puntos del bicho los voy a meter en melee. Por cierto, vamos a ver la animación de subida de nivel, ¿no? Que no lo hemos visto, ni los andares. Playing viene de las vacaciones cuajado, ¿eh? A ver. Esperaos, os lo pongo mejor. No os preocupéis que ya estás poniendo en los comentarios que no lo he visto, ¿no? Ahora. Vale. Así andaría. Vale. Os voy a enseñar animaciones, ¿vale? Así andaría. Así correría. Meto por el agua también, para que se dé un chapuzón. Así. Y os he enseñado la animación de subida de nivel, ¿no? Vale, algo más que se me olvide. Creo que no se me olvida nada más. Se ha muerto una manta por boba. Dame tu carne de pescado. Pero es lo que os digo, o sea, ¿cuánto vas a pegar con...? Voy a pegar al parasol, no me quiero meter con un paracer, aunque tengáis para en el nombre. Es que pega muy poco, o sea, pega 265 de un golpe que pega cada año bisiesto. O sea, ¿no veréis más viable que pudiese pegar con los dos?
y que pudiese agarrar con los dos y que tenga un pelín más de daño, o sea, sería duplicado el daño. No me parece mal, o sea, hay criaturas que pegan un montón también y nadie les dice nada, o sea, ¿por qué el Paleoctopus no? O sea, de verdad lo digo, o sea, quien piense que lo que estoy diciendo es una idea de olla, por favor, dejadme en los comentarios porque no tenéis ni puñetera idea de cómo funciona el juego. O sea, mucha gente dirá, no, un Karkino 2.0. Ya lo veo así como un Karkino 2.0 por tierra, ¿vale? Quitándole el camuflaje, obviamente. Pero más allá de eso, mis primeras impresiones son normales. O sea, no penséis que esta criatura ahora mismo me llama bastante la atención cuando le han quitado lo que es lo del tema de las pociones. O sea, no está mal, pero tampoco es la repanocha, digamos, ¿no? O sea, me parece una criatura normalita. O sea, pudiendo haberla hecho un pelín más mejor, iba a decir, más chula en el ámbito de, no sé, más potencia de ataque. No pega mucho, que digamos, 265, una montura de mid-game, o sea, tampoco es que sea la gran cosa, pero no sé si entendéis por dónde van los tiros. La gente que sepa de ARC entenderá lo que estoy diciendo, la gente que no entiende de ARC, pues obviamente dirá, un Paleoctopus es súper bonito. Sí, es bonito, todo lo que tú quieras, pero de utilidad, pues, para mí en lo personal es un poco mediocre, o sea, de utilidad, o sea, no he visto ni he ahondado en todo lo que hace la criatura, ¿vale? Lo veremos en el cómo tamear, pero así a primera vista me parece una criatura normalita tirando a mediocre, o sea, no sé vosotros qué pensáis, me lo podéis dejar por los comentarios, pero no ser hater, ¿vale? Ser realista y no sé, o sea, está bien, pero puede estar todavía mejor. O sea, yo creo que si le hacen ese ajuste de que pueda pegar con los dos tentáculos, yo creo que se queda una criatura bastante chula. Porque sí, o sea, no tienes herramientas realmente para poder pegarte con criaturas. O sea, una criatura de este tamaño, que no tenga potencia bruta, con esos tentáculos, que te mete un tentaculazo que te manda para Cuenca, o sea, me parece una idea de olla. No sé vosotros qué pensáis, ya os digo, pero dejadmelo en los comentarios. Así que nada, primer vídeo del día de hoy. Espero que os haya gustado. Luego tendréis otro. No sé si subiré 3 vídeos hoy o no. Vamos a ver ahora dentro de un ratito en el canal Tidepub. Y luego el loro. Vale, que el loro también ha habido polémica porque es una criatura reciclada del Atlas. Al final ha salido de pago en el Boss True Tale, cosa que debería ser gratuito, porque es un asset que, quieras que no, pues estaba en Atlas y miau. Pero bueno, ya lo valoraremos cuando veamos a la criatura en el canal, ¿no? Así que nada, deciros, no sé cuándo subiré el cómo tamear. Esperadlo mañana, si no sale mañana, sale el lunes, ¿vale? Como muy tarde. O sea, tengo que ponerme al día, tengo que ver 800 millones de cosas. No sé si queréis también que mezcle todo el contenido de Genesis parte 1 y de Bob's True Tales con todo lo de Dragontopia, porque también quiero hacer un vídeo viendo todo lo de Dragontopia, porque es una ida de olla también, y todo el contenido a futuro que va a llegar junto a Dragontopia. Así que todo lo que queráis, dejadmelo en los comentarios, ¿vale? Lo veré, os daré un corazón, una piruleta también, para el que se porte bien, para el que se porte mal, carbón. Como os van a dejar los reyes y el viejo pascuero, guatones. Así que lo he dicho, gente, que tengáis un excelente día. Si no me da tiempo a subir 3 vídeos hoy, mañana le damos caña. Vale, espero que lo entendáis, me despertáis, pero pronto estoy reventado, o sea, perdonadme si digo cualquier gilipollez, pero es que literal, o sea, he dormido nada y menos. Y literal, o sea, llevo una matada del viaje que es que tengo la cabeza en Narnia. Tengo la cabeza, ¿sabéis dónde? En Ark 2. Ahí tengo la cabeza ahora mismo, dentro de no sé cuántos años. Así que lo he dicho, gente, reventad ese botón de like, suscribiros si no lo estáis. Por cierto, si veis el vídeo desde el móvil, dale a hypear, que no cuesta nada. Y así ponéis bien el vídeo para que lo vea mucha más gente, cracks. Nos vemos, gente, dentro de unas horitas con el próximo vídeo. Adiós, chicos.